Te ponemos en tema del día. Hablemos de lo que se está hablando. El tema del día. En Segundos Afuera. Bueno, muy buen día, Pacho. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Gracias por venir a ayudarnos un rato a construir este tema del día, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes por invitarme, por permitirme ser parte del aire de Segundos un ratito. Bueno, buenísimo, me encanta. Me encanta con qué vamos a ir en el día de hoy, ¿eh? Y en el día de hoy es el tema de lo que están hablando, prácticamente desde que comenzó el programa, un poco lo que también estaba en Remedio. El fiscal Diego Luciani pidió la inhabilitación perpetua para ocupar cargos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de todos los exfuncionarios acusados en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Bueno, además de eso solicitó que sea condenada a 12 años y el decomiso de 5.321 millones de pesos a ella y a todos los que están involucrados en la causa. Ok. Nosotros tenemos un invitado que nos va a ayudar. Yo me hago un montón de preguntas antes de que pase por el aire, porque vos decís, o sea, no entiendo. Entonces decís, ¿va a ir presa? ¿No va a ir presa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Esto es verdad? Salta alguien y dice, es una payasada. Otro dice, ya debería estar presa, debería renunciar. Es la vicepresidenta. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo lo ve el mundo? Bueno, hay cantidad de preguntas que me hago de todo esto, sacándole toda intencionalidad o opinión política, ¿no? Sí, las dudas de cualquier ciudadano que ve todo esto, que ve cómo hace tiempo se está dedicando tantas horas y tanto aire y tanta letra y tanta cosa a esta cuestión y te queda la duda, bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Pasa ahora? ¿Pasa mañana? ¿Pasa en diciembre? ¿Pasa cuándo? ¿Qué pase cuándo? ¿Quién nos va a ayudar? En el día de hoy vamos a estar hablando con Jorge Borgognoni, él es consultor político y licenciado en Ciencias Políticas, que está del otro lado de la línea telefónica. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Acá, bueno, Leandro, Pacho y Adrián, te saludamos. Hola Lea, Pachu, Adrián, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos del otro lado del teléfono viendo y observando un poco cómo se va desenvolviendo toda esta cuestión, ¿no? Bueno. Y realmente, ¿qué opiniones o qué apreciaciones te merece este día, que es importante para la escena política nacional y entiendo que a lo que ha pasado en los últimos 20 años de la historia de política argentina? Sí, yo creo que hay que separar dos o tres cuestiones. Primero digo, para tratar de ponerle dos o tres matices al caso en sí. Bien. Primero desentrañar un tema que es el gran tema abierto, que es la corrupción. Y cuando la corrupción desde el gobierno propiamente dicho, y empieza a ser un caso fortuito donde se supone que ya hay pruebas evidentes, digo se supone porque en realidad todavía no hay ni una sentencia, tenemos más una sentencia social y una sentencia judicial. Claro. Eso por un lado, no, y sin animosidad de defender a nadie, simplemente es eso, digo, porque hasta ahora lo único que tenemos es un pedido de la Fiscalía de condena, no está la condena. Supongamos que después, bueno, fuera esa la condena, perfecto, después hay que ver cómo la hacemos efectiva, que incluso ahí tenemos algunos grises que ofrece en materia de regulaciones el gobierno nacional, el país, en términos de reglas. Claro. A uno cuando lo suspenden para ocupar esos cargos en forma perpetua, como solicita la Fiscalía o este tipo de cuestiones, solicita que la condena sea firme, solicita que esa condena sea efectiva, eso implica que estés en la cárcel. Claro. Y bueno, todo eso no está. Digo, no me estoy anticipando nada, pero lo que voy es, en el medio va a haber casaciones, va a haber apelaciones, porque claro, va a haber un proceso sí, que va a dilatar aún más toda esta situación, ¿no? Somos muchos los que ignoramos los procesos judiciales. Hay personas que del otro lado, mismo aquí en la radio, que te llega una carta de documento y decís, ¿voy a ir preso? ¿Me van a venir a buscar? O sea, uno ignora. Entonces, como bien vos decís, o sea, esto es algo que pide el fiscal. Ni siquiera se está expidiendo la justicia, no es que no se declaró ni está firme. ¿Qué tiene que pasar para que la justicia avale o no este pedido del fiscal? No, lo que tiene que la justicia no tiene que pasar nada, tiene que tener el suficiente criterio judicial para evaluar que todas las pruebas, o todos los elementos probatorios que eleva la Fiscalía sean tal cual acorde a ese pedido de sanción. Y en virtud de eso, la sentencia. Okay. Luego de eso, es una primera sentencia, a partir de ahí, y de ahí comienza todo el proceso después de reclamos en el caso de no estar de acuerdo, como una última instancia muy atrevida y perspicaz de parte de la vicepresidenta de decir, bueno, ok, yo tengo derecho a ampliar mi defensa,
en un juicio oral. Eso habla también de cuánto manejo tiene o no de las herramientas procesales judiciales para poder defenderse en este esquema. Claro. Digo de esto, hay mucha picardía en el fondo, y creo que el resto quedamos como una suerte de circo romano, donde vemos que parece que los leones se están matando y en realidad creo que están disfrutando de un banquete, ¿no? Porque en el fondo ni el dinero se devuelve, no aparece nada. En el fondo hay un vacío muy importante que en términos sociales lo que se genera es aumenta un poco más la grieta, pero ahora la grieta se lleva para otro lado, a una lucha entre los poderes que estabilizan. Digo, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Se pone en tela de juicio desde el ejecutivo la independencia del judicial. Claro. Y casi se lo trata de una suerte, y permítame la expresión, de ignorante, ¿no? Casi como diciendo, mira, no saben ni hacer un juicio ustedes. Claro. Eso guarda que esa acusación es muy fuerte, porque, digo, en el fondo termina siendo acusado el Poder Judicial por la supuesta pedido de sentencia para alguien que está ocupando un cargo público como una vicepresidencia. Claro. En términos politológicos, también me atrevo a decirte, Pacho, por otro lado, y Adrián, que a ver, es la primera vez que también se condena a alguien en funciones. En la historia de la Argentina, en funciones. Claro. Digo, ¿no? Esto de hacerle un juicio y mientras está ocupando un cargo, también se desarrolla un proceso judicial. Porque a mí hay algo que... Bueno, condena no hubo tampoco, ¿no? Perdón, me retrotraigo. Digo, no Sí, hubo. hay un pedido de sentencia y avanzó un proceso judicial. Quizás me equivoco fuerte y no tengo problema de que me lo corrijas al aire. O sea, cuando en Brasil Lula o Dilma tuvieron el problema, viste, por corrupción, todo, y fueron presos y después salieron y son de vuelta candidatos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es distinta a la justicia? ¿O se hicieron todos los procesos? Me lo pregunto, porque es como si puede terminar esto como lo que pasó en Brasil. No necesariamente, porque acá los procesos judiciales son muy distintos. Okay. Y cuando digo los procesos, porque justamente lo que cambia a veces no es el código de fondo. Lo que cambia, a veces son muy parecidos incluso los códigos penales. Ajá. Pero los procesales son los que varían. Y eso es lo que hace que todo lo que en un estado se resuelva de una forma, e incluso hasta en tiempos y efectos de eso, en otros se resuelve totalmente distinto. Bueno, ese es el punto por el cual se distrae o aparece este tipo de cosas, que da la sensación que después en la sociedad, cuando uno... primero que hay un grado de ignorancia importante en la sociedad civil en general sobre esto que hablamos, ¿no? Sobre cómo funcionan las reglas de la sociedad civil organizada en términos de... Bueno, no todos podemos saber todas las normas. No, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero tampoco todos podemos ignorar los procesos básicos. Y concretamente no podemos confundir el Ejecutivo con el Legislativo, claro. No podemos tampoco avalar que se robe dinero del Estado en el caso porque nos parece que es una estafa todo. Digo, en cualquier país o en cualquier Estado medianamente serio, lo que nunca se pone en tela de juicio es la nación, y menos la crisis de institución. Digo, la institución es por encima de... ese es el límite, ¿no? Digo, incluso si uno responde históricamente, Al Capone nunca fue preso por los asesinatos, fue por las evasiones fiscales. Claro. Bueno, digo, es por robarle al Estado, digo, ¿no? Ese es el punto. Ahí está el clivaje fuerte de por qué uno sí y por qué no, o por qué creemos más en uno que en otro. Y Jorge, en ese sentido, ¿cómo son concretamente los plazos? Porque ahora la defensa tendrá su instancia de presentación, después el juzgado tendrá su instancia de definición, después de eso se llevará a otras instancias, pero ¿cómo son los pasos más o menos a seguir para la gente que hoy está como involucrada con esto al 100, pero que por ahí desconoce que esto va a llevar muchísimo más tiempo? ¿Cuáles son? ¿Cuánto tiempo va a llevar todo esto? No, esto puede llevar décadas, porque pensar lo que si esto sigue, se puede llevar hasta la Corte Interamericana. Claro, cuando decís décadas, viste, me agarra una cosita en el plexo, viste, como decir, chao, estamos en el horno. No porque esté diciendo nada, yo, o sea, realmente mi mirada, Leandro te habla, mi mirada personal tiene que ver con no puedo creer, ayer anoche no podía creer que esté en la puerta de la casa de Cristina
una persona gritando que vaya presa, y otra dice no toquen a Cristina, y que casi se agarren a piña, como decir, ya no lo puedo, ya no lo puedo creer, ¿viste? Entonces me decís, y esto puede llevar décadas. En mi lenguaje corporal se quiebra, los hombritos para abajo, y digo, estamos complicados. Y la verdad que ya esas reglas, viste, son de mucho tiempo también, de cuando están instituidas, claro, de cuando están reglamentadas. A ver, nosotros tenemos reforma a los códigos de fondo y libertades que hace mucho tiempo que no se actualizan en términos de darle resolución, o a lo mejor tal vez no interesan. Siempre pensemos que cuando hay la discusión sobre este tipo de comportamiento también afecta bien o mal al sistema de partidos, y cuando afecta al sistema de partidos también ataca a las ambiciones políticas personales, y ahí empiezan a jugar otras variables que no estaban contenidas en el ideal de vamos a mejorar el código procesal o el código procesal penal, lo que fuere, ¿no? Claro. Digo, en ese punto, bueno, quedamos ahí un poco huérfanos, y casi de espectadores sin sentido, porque no sabemos para dónde mirar. Claro. Digo, ¿no? Si miramos ¿a cuál alentamos? Y no sé, alentar que quieras, porque total da lo mismo. Va a ser lo mismo, claro, es como una discusión ya perdida. Jorge, vos como consultor político y licenciado en ciencias políticas, ¿no? Me imagino que cuando te formaste mirabas, ¿no?, el mundo, la realidad, o con una esperanza distinta. ¿Cómo estas cosas, cómo nos afecta en el mundo? Porque a veces no dimensionamos, pero es como cuando se ve con esos países que a veces queremos establecer lazos comerciales, lazos de acuerdos políticos. ¿Cómo se visualiza? ¿O no dan bola, o no tiene tanto peso? Y nosotros, sinceramente, sin menospreciar, pero siempre estamos en el patio del mundo, ¿no? Claro. En ese, digo, y con mucho respeto lo digo, y siendo argentino, pero en la medida que estamos en el patio del mundo siempre vamos un paso atrás de lo que es la institucionalidad o la evolución como sociedad en términos de ciudadanía. No defendemos ni el voto, digo, en este punto no participamos, desnudamos los partidos políticos como institución de debate y construcción de cuadros o de dirigentes. Hoy terminan siendo unas meras escribanías de cara para la presentación de candidatos. Por eso, como te decía antes, se afecta al sistema de partidos, se afecta al sistema electoral. Somos uno de los pocos países del mundo que no aceptamos la boleta única de candidaturas para elegir presidente y vice, por el miedo a no sé qué. Claro. Digo, en ese punto, ahí es donde nos hacen muy jóvenes y hasta infantes, por no decir claro, casi de mamadera y chupete, cuando decimos no hemos crecido ¿no? Y no una solo economía con el 50% de informalidad, ¿no? Claro. Estamos muy imbuidos con una cantidad de cosas que son muy de la coyuntura y no de la de fondo. Y la de fondo parece como que sucede y no nos importa, las naturalizamos. Bueno, creo que ahí ese es el punto. Jorge, ¿Dónde corremos el arco o no? ¿Quién corre el arco? Sería, ¿no? En términos vulgares o en términos futbolísticos, dice, ¿quién corre el arco? Porque de acuerdo a eso es por donde se pare o no para que esto tenga más efecto o menos. Jorge, ¿qué se puede esperar ahora de lo que está a punto de salir a decir Cristina, que es como la otra parte, ¿no? Como nos van entreteniendo como de una parte, de la otra parte, vos dijiste que nos va a llevar décadas, pero en el medio de las décadas nos van a ir entreteniendo con un montón de cosas. ¿Qué se puede esperar concretamente de lo que vaya a decir la vicepresidenta en minutos nada más? Y Cristina lo que va a apelar ahora a esto, ¿no? Incluso fíjense en el lenguaje con el que ya empezó a hacer utilizar en las redes sociales. Empieza a usar un lenguaje bastante setentista, donde se habla de un pelotón, de fusilamiento, empieza a encuadrarse con los que es a todo nada, con lo que es muy grietero y que le garantiza sostener el piso electoral. Sobre ese punto es con el que se tratan de manejar. Ella ¿no? busca los 30 puntos, estar ahí con los 30 puntos, 32, 34... Y, o sea, cuando tuitea energúmeno macrista, o sea, claramente está apostando a fortalecer ese 30%. Exactamente. Okay. Exactamente. Okay. Porque con esa lógica le permite medianamente discutir o no la posibilidad
de una reelección, aunque parezca una cuestión descabellada, y vuelvo a repetir, estos objetivos, ¿no? Están medidos los estudios de opinión pública que tenemos. Hoy tenemos un 30, mientras más se genere esto, más se corre, cuando aparece, hoy era una mesa de 2, hoy es una mesa de 3, pero el que ocupa la cartera de Economía viene a respaldarlo del centro. El viceministro oxigena las variables socioeconómicas, pero en el medio aparece esta crisis de institucionalidad, que es más una crisis mediática que una crisis de cómo la plantea, ¿no? Desde el oficialismo se la plantea casi como una suerte de golpe de Estado desde el Poder Judicial, ¿no? Claro. Si usted lo ve conceptualmente, es eso, nos quieren destituir. Sí. Siempre hay un enemigo, eligen un enemigo para plantearlo, ¿no? O son los del campo, o son estos, siempre son un otros. Y en ese punto, quien se encuentra con ese escamillo dice, sí, la verdad tiene razón. Y el otro dice, no, basta, che, ¿hasta cuándo vas a avalar esto? Y ahí estamos, en el blanco-negro, ¿no? Otra vez los grises quedan matizados y totalmente en otra escala. Son los que de alguna forma empiezan a sostener esta relación. Porque no hablan, son ausentes, no hablan. Solamente trabajan, solamente se preocupan. De hecho, podés hablar de un tarifazo y se va a enojar un ratito, pero la boleta la va a pagar. Sí. Nos tienen la métrica en términos millennials muy sacada. Jorge, se viene Cristina seguramente en un rato, para vos es como un estreno de una serie de Netflix, no te lo pierdas, te agradecemos mucho el paso por el aire de K2, porque de alguna manera nos aportás mucho en la mesa a lo que podemos ver o pensar nosotros, nos ampliás, nos sacás ideas limitantes, así que muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, ¿sí? Yo les agradezco a ustedes, la verdad que a mí por ahí me duele cuando no fortalecemos la democracia. Yo creo que en ese sentido por ahí, creo que lo que no podemos perder nunca es discutir, o sea, lo que tiene que estar fuera de discusión es poner en tela de juicio el sistema democrático como sistema de vida, como de parte del sistema político, ¿no? Si eso ya entra en juego, estamos complicados en serio. La verdad que en otros países estas resoluciones fueron a base de sangre y la verdad, nosotros no nos fue, las experiencias que tenemos de sangre no son muy positivas en nuestra Argentina, ¿no? Tal cual. Digo, en eso demos vuelta a la página, miremos para adelante, que el parabrisas es mucho más grande que el retrovisor. Y agradecidos a ustedes, ¿no?, por permitirme compartir las reflexiones con ustedes. No, por favor. Muy bien, así pasaba entonces. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. A sus órdenes, que anden muy bien. Muy bien. Creo que esto es un win-win, ¿no? Por lo que decía Jorge. Ganan los de un lado y ganan los del otro, porque en definitiva lo que gana es la grieta. Sí, tal cual. Sí, casi como que lo planteó como un coqueteo, ¿no? Entre la justicia y el los ejecutivo. leones, chicos, pareciendo que se pelean y están con un banquete, ¿no? Claro, Una cosa. exactamente. Es como dos perros que están ladrando a través de una reja, ¿viste? Pero nunca ninguno pasa al otro lado de la reja, porque los dos le conviene estar de un lado de la reja y seguir ladrándose de ese lado.